Buenos días. Distinguidos compatriotas, en la mañana de hoy tengo la grata responsabilidad de conversar, de exponer algunas ideas en torno a una de las tragedias que vivió la sociedad panameña el 20 de diciembre de 1989. A mi juicio, esa acción pasó por 3 etapas. En horas tempranas del miércoles 20 de diciembre de 1989, al amparo de la noche y previo al festejo de la Navidad, los Estados Unidos ejecutó una masiva invasión militar sobre la República de Panamá. Esa criminal acción la bautizaron con el vergonzoso nombre de causa justa. Horas después, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, en una comparecencia televisada, anunció que había ordenado la invasión para, 1, salvaguardar las vidas de miles de ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá. 2, defender la democracia panameña. 3, combatir el narcotráfico. Y 4, proteger la integridad del Tratado de 1977. Sin ningún rubor, se arrogaba el papel de gendarme, el de la ley y el orden. Desde luego, ocultó la flagrante violación del derecho internacional y especialmente el principio a la no intervención en los asuntos internos de los estados y a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Todas estas normas están contempladas en las cartas constitutivas de la ONU y la OEA, fueron sencillamente pisoteadas. Por ello resulta un tanto incomprensible que algunos panameños sigan afirmando que hay el derecho de intervención. Desde 1933, en la 7ª conferencia de ministros de Relaciones Exteriores del continente americano en Montevideo, Uruguay, se estableció a partir de las propias experiencias latinoamericanas el principio de no intervención. La intervención no es un derecho, la intervención es un delito. Y en la actualidad, a pesar de que existe esa prohibición y ese delito, las potencias lo practican. El mundo, no Panamá, el mundo está bajo el paraguas del Pentágono de los Estados Unidos. No era la primera vez que los Estados Unidos intervenía militarmente en Panamá. Desde mediados del siglo XIX, Panamá tuvo que lidiar con ese fenómeno. Se pensó que con la firma de los tratados Torrijos-Carter de 1977, la intervención era cuestión del pasado. Pese a las enmiendas senatoriales impuestas al momento de la ratificación de esos tratados, las ansias intervencionistas estaban sujetas a contar con un apoyo interno en Panamá que les facilitara esos propósitos. Necesitaban dividir
a las fuerzas políticas panameñas: dividir para vencer, en este caso, para intervenir. La primera etapa para la intervención se produjo con la división en el seno de las Fuerzas Armadas panameñas. Esa oportunidad se originó a partir de la muerte del general Omar Torrijos Herrera el 31 de julio de 1981. Murió en un sospechoso accidente aéreo. Antes que él, asesinaron en 1980 al monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, y el 7 de junio de 1981 murió en otro desastre de avión el presidente ecuatoriano Jaime Roldós. Con la desaparición física del general Torrijos, prosperó en el seno de la Guardia Nacional de Panamá una corriente oportunista que dispuso repartirse el poder político y encarrilar el país por un camino distinto al llamado repliegue de los militares a los cuarteles, ordenado por su difunto comandante. 4 coroneles: Rubén Darío Paredes, Armando Contreras, Manuel Antonio Noriega y Roberto Díaz Herrera, pactaron en marzo de 1982 el reparto y la rotación del poder político y en la dirección castrense. Según la prelación, uno ocuparía la presidencia de la República y los otros se encargarían del relevo en la jefatura militar hasta 1988. La primera medida fue defenestrar al coronel Florencio Flores, quien fungía en esos momentos como primer comandante de la Guardia Nacional. Siguiendo con lo planeado, Paredes ascendió a general de brigada y 3 meses después, en el primer aniversario de la muerte del general Torrijos, el 31 de julio de 1982, el presidente Aristides Royo es obligado a renunciar y el otro paso inmediato fue asaltar y alinear la dirección del Partido Revolucionario Democrático PRD. Tales acciones inician el fin del proceso torrijista. Mientras la cúpula militar se repartía el poder, entra en su apogeo el conflicto armado en Centroamérica. La administración gubernamental estadounidense Reagan-Bush ejecutaba operaciones militares abiertas y encubiertas con el propósito de derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. So pretexto de frenar los avances de la guerrilla salvadoreña y destruir a la revolución sandinista, los Estados Unidos arrastran al resto de los países centroamericanos a la guerra. Es el conflicto centroamericano el que configura la segunda etapa previa a la invasión a Panamá. Es ese conflicto el que influye y determina la conducta de la dirección político-militar en Panamá. En el propio gobierno de los Estados Unidos existían opiniones contrarias al involucramiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses en las aventuras de los círculos guerreristas del gobierno de Reagan. El 8 de noviembre de 1982, la revista estadounidense Newsweek denunció la guerra secreta de Estados Unidos contra Nicaragua. La publicación desnudó la impunidad con la que el gobierno estadounidense violaba no solamente las leyes internacionales,
sino también la de los Estados Unidos. Esto indujo al congresista Edward Boland a presentar el 8 de diciembre de 1982 su primera enmienda, la que prohibía al Departamento de Defensa y a la CIA proporcionar equipo militar, entrenamiento o asesorar con el propósito de derrocar al gobierno de Nicaragua. La primera enmienda Boland no impidió las arbitrariedades. La administración Reagan-Bush continuó actuando por encima de la ley. Se refugiaron en la prerrogativa presidencial de ordenar operaciones encubiertas para salvaguardar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y como a la CIA le estaba expresamente prohibido involucrarse directamente, se apoyan en el Consejo Nacional de Seguridad. En el marco de esa conspiración guerrerista, se logró que Panamá propusiera reactivar el grupo de Contadora. Ese grupo, recordemos, se conformó en 1975 con la participación de Venezuela, Colombia, Costa Rica, México y Panamá, con el propósito de apoyar la gestión negociadora de los panameños ante los Estados Unidos. Ahora se convocaba a los gobiernos de México, Colombia y Venezuela, ya que Costa Rica estaba comprometida por las operaciones que se desarrollaban desde su territorio contra Nicaragua. En esta ocasión, el grupo de Contadora contaba con el respaldo de los gobiernos socialdemócratas europeos de Francia, Alemania y España. De esta manera es evidente la existencia de dos posiciones diametralmente opuestas. Por un lado, la obsesión guerrerista de la administración Reagan-Bush y por el otro, la del bloque latinoamericano aglutinado por el grupo de Contadora y con el apoyo de la socialdemocracia europea. Por su parte, la situación en las Fuerzas Armadas de Panamá no mejoró, se agudizó la división. Entre diciembre de 1982 hasta septiembre de 1983, de los 4 coroneles del pacto de sucesión quedaron 2, Noriega y Díaz Herrera. Entre ellos 2 se dio una larvada lucha por el control de la dirección militar. Noriega transformó a la Guardia Nacional, que se creó mediante la Ley 44 de 1953, en Fuerza de Defensa mediante la Ley 20 de 1983 y se hizo nombrar general de división. La tercera etapa está asignada por el complejo entramado que implantó la administración Reagan-Bush para financiar, organizar, armar y entrenar a la famosa contra nicaragüense, grupo integrado principalmente por militares somocistas que fueron organizados principalmente por la CIA para derrocar al gobierno de Nicaragua. En abril de 1984, la CIA minó los principales puertos de Nicaragua. Esto provocó el disgusto de los miembros de la Cámara Legislativa de los Estados Unidos, toda vez que se estaba ejecutando una acción de guerra sin haber sido ordenada por el Congreso de los Estados Unidos. De esta manera se abre paso la tercera enmienda Boland, que suspendía tajantemente
todo tipo de ayuda a la contra. Al suspenderse esa ayuda, obligó al presidente Reagan a buscar financiamiento desesperadamente en otras fuentes. Los del Consejo de Seguridad Nacional recurren a Arabia Saudita, Taiwán, Corea del Sur, empresarios cerveceros como Kurz, a la venta ilegal de armas a Irán y sin pudor a traficantes de drogas. Uno de los primeros en denunciar el tráfico de drogas y armas para apoyar a la lucha antisandinista fue el doctor Hugo Espadafora. Vinculó al general Noriega a esa criminal operación, ignorando probablemente que se trataba de una operación de la CIA. Véase la prensa del jueves 15 de marzo de 1984. Su posterior asesinato, septiembre de 1985, está relacionado a esa temprana denuncia. La prensa, sábado 20 de septiembre de 1986, y también un artículo de Betty Branham Jaén titulado Gays en tiempo de Noriega, diciembre 18 del 2007. Un año después, ya asesinado brutalmente Espadafora, el 21 de diciembre de 1985, dos periodistas de AP publicaron un despacho en el Miami Herald, dando a conocer que los contras sufragaban con droga su lucha armada contra el gobierno de Nicaragua. Las implicaciones con el narcotráfico también fue corroborada por las investigaciones que efectuó el senador John Kerry como presidente del subcomité senatorial dedicado al terrorismo, narcóticos y operaciones internacionales. Así consta en su informe del 13 de abril de 1989. Los círculos guerreristas de los Estados Unidos, frustrados por los fracasos militares de la contra y cada vez más asediados, expuestos y al descubierto, presionan al general Noriega para que Panamá desista del grupo de Contadora y, por otro lado, brinde más apoyo para derrocar al gobierno de Nicaragua. En ese mismo periodo, la elección de Vinicio Cerezo como presidente de Guatemala reforzó la gestión pacificadora. Él convocó en mayo de 1986 a los 5 presidentes centroamericanos para que se reunieran en la región de Tipula, Guatemala, y deciden allí retomar los 21 puntos del acta de Contadora y los 10 puntos propuestos por el presidente Óscar Arias de Costa Rica. En 1986, otros 3 hechos complicarán el curso de los acontecimientos. El primero se da el 12 de junio, cuando el periodista premio Pulitzer Seymour Hersh publicó un extenso artículo en el New York Times acusando a Noriega
de estar relacionado al tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. El segundo se dio con el derribo el domingo 5 de octubre de un avión utilizado por la CIA para abastecer a la Contra. De los 4 ocupantes, solo sobrevivió Eugene Hansefus. Además de armas, se incautaron documentos que revelaron las operaciones desarrolladas en Honduras, El Salvador, Miami, Atlanta y obviamente sobre las acciones de los agentes y estaciones de la CIA en esos lugares. El tercero fue parecido a un sismo de alta intensidad. El lunes 3 de noviembre, la revista libanesa Al-Shira, espero haberlo pronunciado bien, dio a conocer la venta ilegales de armas a Irán. Se tambaleó el gobierno de Reagan. Igualmente, escúchese esto, igualmente, el 15 de noviembre, el diario español El País publicó la detención de 2 diplomáticos estadounidenses en el aeropuerto de Baraja, Madrid, por transportar con rumbo a Suiza maletas con $5 millones. El escándalo hizo que los 2 responsables del Consejo de Seguridad Nacional, el vicealmirante John Poindexter y el teniente coronel Oliver North, renunciaran. Fueron obligados a renunciar. North intentó destruir evidencias. Ambos fueron formalmente acusados. El director de la CIA, William Casey, se liberó de las acusaciones porque falleció antes de su comparecencia. Todos estos hechos forman parte de la tercera etapa que estamos reseñando y que producirá la invasión a Panamá. En junio de 1987, la jubilación del coronel Roberto Díaz Herrera servirá como catalizador a los propósitos que venía orquestando los Estados Unidos. Con la jubilación se rompió la frágil alianza nacida en 1982. El único que quedó de ella fue Noriega. Sin embargo, el 8 de junio, Díaz Herrera efectuó unas declaraciones públicas en las que se imputaba a Noriega el asesinato de Hugo Espadafora, su vínculo al narcotráfico e incluso el fraude electoral que, según él, se armó contra Arnulfo Arias en las elecciones de mayo de 1984. A partir de ese momento, se resquebrajó la endeble unidad de las Fuerzas Armadas de Panamá. En marzo de 1988 se rebeló el coronel Macías. Se rompe la alianza política que hasta ese momento había gobernado y resistido los embates de los Estados Unidos. El 25 de febrero
el presidente del Valle intentó destituir a Noriega. Se organizó y financió una oposición al gobierno, tomando como modelo la experiencia de Filipinas. La escalada contra Panamá se agudizó el 4 de noviembre de 1988 con la acusación formal, indictment, de los fiscales de Tampa y Miami contra Noriega. Si la estrategia elaborada por los ultraconservadores estadounidenses y recogida por el Santa Fe I y que tiene que hacer con la eliminación física del general Omar Torrijos Herrera, el conocido Santa Fe II del 13 de agosto de 1988 propuso que no era suficiente la expulsión de Noriega del poder, la celebración de elecciones, sino que era importante reformar a las fuerzas de defensa, modificar la ley bancaria y retener la base aérea de Howard y la naval de Rodman. La manera en que se encaró las elecciones de mayo de 1989 ahondó la división de la sociedad panameña. Desde mayo hasta diciembre de 1989, dos salidas contrapuestas intentaron definir la crisis política panameña. Los Estados Unidos se decantaron por la intervención militar, mientras que el Grupo de Río propuso un entendimiento entre las fuerzas políticas enfrentadas en Panamá para propiciar una salida pacífica. Desafortunadamente, todos los intentos por una salida la primera tarjeta amarilla. Todos los intentos por una salida negociada y pacífica fracasaron, porque el mayor obstáculo fue la injerencia de los Estados Unidos y la desconfianza del general Noriega con respecto a su salida del poder. Es así como se vuelve a fracturar la fuerza de defensa con la rebelión dirigida por el mayor Giroldi. Dolorosamente él y otros oficiales fueron fusilados el 3 de octubre de 1989. La facción de Giroldi solicitó infructuosamente el apoyo del Comando Sur. Ignoraban que los Estados Unidos tenía en pleno desarrollo sus propios planes. Ese plan era la invasión militar a Panamá para desmantelar a las fuerzas de defensa y volverla a convertir en un simple cuerpo de policía, tal cual aconteció en 1904, cuando lograron disolver el pequeño ejército del general Esteban Huertas. La invasión, la decisión de invadir a Panamá se tomó en julio de 1989, cuando el secretario de Defensa Dick Cheney le informa al general Fred Warner la decisión política del presidente Bush de reemplazarlo en la jefatura del Comando Sur por el general Maxwell Thurman. El sábado 30 de septiembre de 1989 arribó a Panamá el general Thurman con la tarea de preparar la invasión. La invasión, como diría el Nobel García Márquez, era crónica anunciada.
en los Estados Unidos, grupos de panameños se paseaban por los pasillos del Senado gestionando la acción militar de los Estados Unidos. Por su parte, Guillermo Endara asistió el viernes 27 de octubre de 1989 a la cumbre hemisférica en San José, Costa Rica, y desayunó junto a Violeta Chamorro de Nicaragua con el presidente George Bush. Después del desayuno y con mucha euforia declaró que Noriega solo dejará el poder cuando salga en pijama de madera. Esas declaraciones las pueden encontrar en los diarios españoles ABC y La Vanguardia del 28 de octubre y martes 31 de octubre respectivamente. Luego entonces, para abordar la invasión es necesario hacerlo desde dos vertientes. La primera, realizar el máximo de esfuerzo para impedirla. Y la segunda, elaborar la respectiva estrategia para contrarrestarla militarmente. Lo que se decidió es propio de una tragicomedia. El 15 de diciembre de 1989, sin legitimidad, se reinstaló la llamada Asamblea de los Representantes de Corregimiento, que se eliminó mediante reforma constitucional desde 1983. Y en ella se hizo nombrar jefe de gobierno y se declaró el país en estado de guerra. Esto facilitó los planes pro invasión. Los Estados Unidos lo único que requería era un acto de provocación que le sirviera de pretexto para invadir a Panamá. Ese acto lo fabricaron la noche del 16 de diciembre, cuando cuatro oficiales que salieron del hoy Hotel Sheraton se extraviaron cuando se dirigían a Fort Clayton. Frederick Kemp, en su libro Noriega, Toda la Verdad, recrea la entrevista al capitán Richard Handad, oficial de inteligencia del Comando Sur, quien le confesó haber acelerado su automóvil para embestir el retén de seguridad y los consiguientes intercambios de disparos que provocaron la muerte del teniente Robert Paz. Pero como Robert Paz tenía apellido latino, también convenientemente estaban extraviados el teniente Adam Curtis y su esposa Bonnie. Este teniente dijo haber sido golpeado y su esposa acosada sexualmente por unidades de las fuerzas de defensa. Véase Bob Woodward, los comandantes. Esto fue lo que se utilizó para ordenar inmediatamente la invasión a Panamá. Tanto Daniel Delgado, Diamante, Severino Mejía, como Asunción Gaitán reconocen la carencia de una adecuada estrategia y la ausencia de un comandante combatiente. Si la conducta de Noriega fue deshonrosa, ¿qué se puede decir del trío que tomó posesión en una base militar de los Estados Unidos ubicada en el área del canal?
No me voy a referir por espacio y tiempo a los actos heroicos de los que enfrentaron a los invasores. Sobre esto existen testimonios del teniente coronel Daniel Delgado Diamante, del profesor Rolando Sterling y del capitán Asunción Gaitán. Pero es bueno resaltar el heroísmo de dos tenientes, Octavio Rodríguez y Manuel de Jesús Castillo Eber. El primero le infringió serias bajas a los SEAL en Paitilla, mientras que el otro, en la base naval de Cocosolo en Colón, ayudó a romper el cerco para salvar a sus hombres. Aquellos que combatieron llevan para siempre la distinción del honor patriótico. Los delitos por los que fue condenado Noriega en Florida en 1992 y que sirvieron de pretexto para invadirnos son los mismos en los que se involucró a altos personeros de la administración Reagan-Bush. Fueron condenados no por esos delitos, sino por haberle mentido al Congreso. Y para no terminar en prisión, el presidente Bush los indultó en 1992. El periodista, también premio Pulitzer, Gary Webb, publicó una serie de artículos intitulados Dark Alliance, decía, The Contra and the Crack Cocaine Explosion, publicados en 1996, corroboró cómo se inundó los suburbios negros y latinos de Los Ángeles con drogas para financiar a la Contra. La congresista negra de Los Ángeles, Juanita Meléndez McDonald, obligó al Congreso a abrir una investigación. Otra congresista negra de Los Ángeles hizo que quedara registrada en el Congressional Record un memorándum de entendimiento suscrito el 11 de febrero de 1982 y vigente hasta agosto de 1995 por William French Smith, fiscal general, y William Casey, director de la CIA, en el que se eximía a la CIA informar sobre delitos de droga. Los arquitectos del criminal entramado del Irán-Contra fueron los mismos que planearon y ejecutaron la invasión a Panamá. Hasta el día de hoy, ningún gobierno, incluyendo a los dos PRD, se ha interesado por demandar a los Estados Unidos por los daños materiales, por el genocidio o por los crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses contra el pueblo panameño. Al contrario, han debilitado y siguen debilitando la identidad nacional. Por ello decidieron eliminar la asignatura Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Y finalmente, el 20 de diciembre de 1989, perdimos todos los panameños perdimos. La invasión nos dejó una sociedad enferma. Como nunca antes, la droga y la violencia pandilleril siembra muerte por doquier. La inequidad hace que panameños mueran por hambre y vivan en la miseria, mientras que la corrupción crea millonarios con fondos públicos. Con optimismo debemos todos los panameños ponernos de acuerdo para decidir qué tipo de sociedad deseamos,
y, por supuesto, apuntalar nuestra dignidad, independencia y soberanía. Muchas gracias. Bueno, después de estas excelentes intervenciones, vamos a dar un breve periodo de preguntas. Aquí el profesor Betito. Sí. Ah. Pero no me parece que es digna de su talla de internacional ignorar el tema más importante de por qué se firmó un tratado violando las normas más sensibles del derecho internacional. Yo quisiera primero decirle con respeto que soy socialista democrático y que en mi partido o grupos donde fueron a presentarme que les aceptara ser presidente, les dije con entusiasmo, no. Yo pertenezco a Carlos Iván Zúñiga, a Julio Linares y a muchos otros que me enseñaron a ser socialista y democrático. Pero sí quiero referirme a Panamá porque me parece que ese extraordinario trabajo que me gustaría analizarlo, porque de drogas no sé nada, y menos de los militares, que sí quiero saber, me hace hacerle una pregunta para mí fundamental. Como miembro de un congreso y miembro de la directiva que fui del sector economía y junto con Bisher, que casi ni lo mencionan, éramos del comité creador de la soberanía, primer congreso de Panamá. Mi pregunta es un poquitito larga, pero su tiempo también fue excesivamente largo. Y si era para discutir de Panamá y el Congreso, se ha obviado el punto más importante que un panameño debe tener en su corazón, y es la validez de los tratados. Voy a leerle unas palabras de Omar Torrijos Jaén, quien me invitó a un consejo de gabinete y no le dije general, le dije señor Torrijos. Y dice esto, por ellos mismos publicado: para Panamá será inaceptable, y por eso la pregunto a usted, internacionalista, para Panamá será inaceptable cualquier reserva que mancille la dignidad nacional, que tergiverse o cambie los objetivos del tratado, o que se dirija a impedir el efectivo ejercicio de la soberanía de Panamá sobre todo su territorio, de la entrega del canal y la desocupación militar el 31 de diciembre de 1996. Y agrega: por eso recibo con gran aprensión sus palabras, este es el presidente Carter, sus palabras de que dichos objetivos no serán cambiados en lo absoluto mediante enmiendas o reservas. Esto reafirma mi criterio acerca de la alta moralidad y honestidad que lo caracteriza como mandatario y como persona. El pueblo panameño no aceptará palabras, comas mal ubicadas o frases ambiguas que tuviesen como finalidad o significasen una ocupación a perpetuidad disfrazada de neutralidad o de una intervención. Miren, el gran problema es que estábamos en el exilio. Hubiéramos seguido luchando aunque nos hicieran lo que fuera, pero nos exilaron el 20 de diciembre de 1976. Este tratado es violatorio
de todo lo que es derecho internacional. Y esa es la pregunta que le hago a usted. El tratado se hizo con 23 enmiendas, reservas, condiciones, memorandos. La Convención de Viena sobre la validez de los tratados, y aquí están personas que saben más que yo de derecho internacional, manifiesta muy claramente: no cabe enmiendas, reservas ni ninguna modificación a los tratados entre tratados bilaterales. ¿Es correcto? Y dice así la Convención de Viena, por eso se lo pregunto. Dice lo siguiente: toda reserva, enmienda o tal necesita una nueva negociación. Yo estaba en el exilio, las lágrimas me lloraban. No sé nada de droga, no sé nada de ese enjurbe, pero sí sé de los tratados de Panamá con los Estados Unidos. Y no podía aceptarse un tratado de tal naturaleza, y usted lo sabe bien. Entonces mi pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué Rómulo Escobar Betancourt, cuando viene el sector entiendo que es del norte de Corea, dice que son potables? Ya no sabía qué hacer en Venezuela, de donde había llegado cuando me llevaron a Ecuador y después a Venezuela. Mandaba toda clase de cosas para publicar aquí. Ahora mi pregunta: ¿es válido un tratado de esa naturaleza dentro de los urbes? Y con la palabra del señor Torrijos, que posiblemente en ese momento estaba en sus mejores, porque también tuvo momentos muy difíciles. Yo quiero su respuesta como panameño. Con mucha pena, por favor, con mucha pena, pero por motivos de tiempo, los organizadores me han comunicado que inmediatamente le demos la palabra a los expositores para que den respuesta a la interrogante del profesor. Culminamos esta mesa porque hay 2 mesas más y ya están los expositores aquí. Y lo que hacemos es invitarlos para que en la tarde participen en la plenaria, donde va a haber más oportunidad para mayor participación. Los expositores, profesor Navas. Bueno, la pregunta fue para Navas, pero aquí hay una discusión que hacernos. Yo no sé, con todo el respeto, profesor Alberto Quiroz Guardia, los tratados en general ya se cumplieron. El 31 de diciembre del año 1 de enero del año 2000, la mayor parte del tratado, sí, exactamente, por eso. Lo que conviene, claro, conviene hablar apropiadamente. No podemos hablar de los tratados del 77 porque ya se cumplieron, y pretender renegociar, como dijo ayer Jola Pimentel, los tratados en general sería una cuestión retrógrada que implicaría volver a discutir el tema de la zona del canal y demás. Así que ese aspecto nosotros consideramos que ya está cumplido. Lo que la juventud de ahora, lo que nuestra generación y los que estamos vivos tenemos que luchar es por abrogar el pacto de neutralidad, como yo dije en la intervención y que creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Pacto que, de acuerdo al general Torrijos, nos coloca bajo el paraguas del Pentágono. Por eso, sí. ¿Existe el pacto de neutralidad? Sí, 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 sí. Bueno, sí. Bueno, yo termino mi intervención y aquí escuchamos pacientemente al profesor Quiroz Guardia. Eso, los tratados tienen 3 aspectos: el aspecto de las bases militares, el aspecto de la administración del canal y el pacto de neutralidad. Lo que se refiere a la transferencia de la administración del canal y a las bases militares se cumplió el 31 de diciembre y a partir del 2000 ese aspecto quedó superado. Fuera cual fuera la discusión antes de eso y fuera cual fuera la discusión en el año 77. Lo que tenemos que luchar hoy en día es por la abrogación del pacto de neutralidad y el
entre comillas, derecho de intervención norteamericano, y lo que tenemos que luchar es por la abrogación del título 14 de la Constitución Nacional, impuesta en un pacto político por la oligarquía que gobierna este país de manera corrupta y que permite que la ACP sea controlada por una minoría oligárquica y que impide que los sectores sindicales y populares administren nuestro canal como soñaron los mártires del 9 de enero. Eso también hay que abrogarlo, el pacto y el título constitucional de la ACP. Hay que modificarlo junto con toda la Constitución. Hay que tumbar esa élite que hay ahí. Quiero expresar primero mi permanente respeto al profesor Alberto Quiroz Guardia, con el que compartimos muchas luchas, muchos sueños, utopías, y siempre los puntos encontrados nunca deben desmejorar ese respeto. Sigo respetándolo y lo seguiré respetando. Con relación a su pregunta, las negociaciones nunca son exclusivamente asuntos legales. Por supuesto que tienen una base legal y lo legal sirve mucho, pero es para resolver problemas políticos, son decisiones políticas. El Canal de Panamá no se hubiese construido si nosotros los panameños no hubiésemos aceptado las enmiendas senatoriales que nos robó nuestros dos puertos principales. Mire lo que le estoy diciendo. El Canal de Panamá no se hubiese construido por Panamá si Panamá no hubiese aceptado en 1904 la enmienda senatorial que nos arrebataba nuestros dos puertos principales, el de Colón, hoy Cristóbal, y el de La Boca, hoy Balboa. En 1936 tampoco se hubiese aprobado ese tratado si no hubiésemos aceptado en 1939 dos enmiendas senatoriales. Una que nos hacía entender que mantenimiento permitía nuevas construcciones, y dos, que ya los Estados Unidos no tenían que consultarnos las medidas de seguridad, sino sencillamente cuando ellos lo consideraran prudente, notificarnos de esas medidas de seguridad. Y en 1977, si no hubiésemos aceptado esas dos, no una, dos, tres terribles enmiendas, una, la de Concini, que abre la posibilidad de las intervenciones, eso es cierto. Dos, la de Sam Nunn, que obliga al presidente de los Estados Unidos a negociar con Panamá bases militares después del año 2000. Y tres, que nosotros los panameños aceptemos que en el cementerio de Corozal se hice la bandera de los Estados Unidos y cuidemos los restos de los veteranos de sus guerras. La decisión era difícil. ¿Y qué también dijo Torrijos al momento del canje de nota? La voluntad del pueblo panameño impedirá que se produzcan invasiones. En el seno de la sociedad panameña siempre ha existido, hemos coexistido con fuerzas propensas a aceptar sin ningún miramiento las tesis de los Estados Unidos.
mientras que coyunturalmente también las fuerzas patrióticas han logrado avanzar. Entonces, yo quisiera ir conversando, si me dejan venir. Porque el problema mío es un enojo con quien yo admiro enormemente, un verdadero sociólogo. El problema no es lo que tenemos, sino es cómo lo tenemos. El problema es que Panamá solo puede luchar si lucha con la conveniencia del derecho internacional y no puede decir acepté para luego tal cosa. Es una negociación podrida, es una negociación absurda. Panamá tiene que trabajar con la ley y con el cumplimiento de la ley. No veo excusa para contestar de tal manera y al así obviar que tenemos. No es lo que tenemos, es lo que queremos tener. Es lo que Panamá tiene en una relación internacional válida. Es lo que dije, Panamá ha estado cediendo todo porque los tratados siempre han sido interpretados por el poder de quienes tienen poder sobre nosotros, cuyo único poder es el respeto a la ley. Profesor. Así que yo sí, no creo que este va a un debate. Las excusas son vanas, pero no me contestan por qué el señor Torrijos, que nos exiló, acepta una convención que violenta totalmente y que hoy todavía tenemos serios problemas de soberanía. Profesor Gracias, Alberto, ya está bueno. Con el debido respeto, pero usted habla y se va. Así como usted pide que se le escuche, escúcheme. Escúcheme, por favor. No, escúcheme. No, escúcheme. Coincido con usted en que es un tema polémico. Coincido con usted que esto debemos seguir debatiéndolo. Coincido con usted que la sociedad panameña, el Estado panameño, la nación panameña vive con deudas. Pero esas deudas debemos nosotros resolverlas buscando esos acuerdos. Y les informo que si hay un país que no respeta ninguna ley, es precisamente los Estados Unidos. Entonces estamos tratando, y cuando tratamos con filibusteros, tenemos que ser cuidadosos. Acepto que es un tema que no se agota y que debemos seguir los panameños debatiendo, pero en un clima de comprensión, tolerancia y sin descalificarnos mutuamente. Eso es lo que le puedo contestar. Te felicito. Bueno, muchas gracias a los expositores. Vamos a pasar inmediatamente a la siguiente mesa. Muchas gracias.